La ley fundamental del universo que quiero analizar hoy tiene una antigüedad de 13.000 millones de años. Es literalmente la primera ley que rige todo lo existente. Sin embargo, hasta que no comprendas cómo opera el universo, no llegarás a entender cómo funcionas tú mismo. Y si no logras comprender el funcionamiento del universo o el tuyo propio, será difícil que alcances la realidad que deseas, ya que ambos están profundamente interconectados. Tú eres en esencia un reflejo en miniatura, un pequeño fractal que representa la totalidad del universo. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro y el día de hoy quiero compartirte la ley fundamental del universo que rige todo lo existente y que si no la entiendes será muy difícil que alcances la realidad que deseas. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita, porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Esto no tiene nada que ver con la ley de la atracción ni con la ley de la asunción, así que aviso a los expertos espirituales que creen que ya tienen claro de qué trata todo esto, que puede que tengáis una idea, pero es fundamental que repasemos juntos la primera ley del universo. Quiero empezar aclarando algo importante, antes de profundizar en el tema de hoy. En esta área y en la vida en general existe tanto principios como técnicas. Los principios son esenciales, aunque a menudo resultan aburridos y por eso no suelen captar nuestra atención tanto. Sin embargo, lo interesante de los principios es que son eternos y siempre vuelven a ser relevantes. Entonces, si logras dominarlos de manera fundamental, no dependerás tanto de las técnicas como quizás lo haces a día de hoy, que te venden por ahí afuera los que dicen ser muy espirituales. Es común, como me pasaba a mí al principio, saltar de una técnica a otra buscando esa única técnica que realmente funcione. Algo que quiero aclararte y que la industria de la manifestación no se suele decir es que no existen técnicas secretas ni infalibles. La verdadera clave eres tú. La fuerza de la convicción emocional que tú pones en una técnica es lo que realmente la hace efectiva. Esa convicción emocional es en sí misma un principio y hoy quiero hablarte de él en este vídeo. Déjame preguntarte algo, ¿qué tanto sabes sobre los principios herméticos? Porque hoy exploraremos el primero. Hoy quiero hablarte de la primera ley universal, conocida como la ley del mentalismo. Si alguna vez has leído el Kybalión, puede que te haya parecido un texto denso y difícil de comprender. Fue escrito por los tres iniciados, entre ellos William Walker Atkinson, quien además escribió muchísimos otros libros sobre éxito, magnetismo y hasta cristianismo esotérico. Es un autor realmente fascinante con obras que abarcan diferentes niveles de desarrollo personal y espiritual. Si este libro, el Kybalión, no está entre tus libros para leer, entonces probablemente no estás trabajando con los principios fundamentales que te estoy compartiendo hoy aquí, y que van más allá de la ley de la atracción o la ley de la asunción. Genial. Quiero que sepas que mi objetivo no se trata de encasillarte a ti ni a nadie en una teoría en particular. Yo sigo la ley de lo que verdaderamente funciona. Tú también deberías evitar quedarte atrapado en grupos o ideologías o dogmas que te digan cuál es el camino correcto. Al final, la única verdad es la que acepta tu mente subconsciente como tal, y lo que crees que es el camino correcto, en efecto, lo será para ti. No porque los demás estén equivocados, sino porque simplemente así lo crees. Ahora, es importante entender la diferencia entre las leyes humanas y las leyes universales. Como seres humanos tenemos una idea muy específica de lo que son las leyes, pero cuando intentamos aplicar ese concepto a un nivel universal, las cosas cambian. Las leyes humanas son en esencia reglas que existen para organizar a la sociedad. Solemos pensar que estas leyes humanas pueden doblarse o romperse, ya que vemos a menudo cómo las personas las esquivan o las manipulan. Y el problema está en que llevamos esa misma mentalidad al terreno de las leyes universales, creyendo que también podemos evitarlas o modificarlas. Pero esto es un gran error. Es crucial comprender que, aunque crees que nuestra mente puede separar conceptos en compartimentos, en realidad no funciona nada así. Lo que consideramos como ley en un contexto, intentaremos aplicarlo de la misma forma en otros. Pero las leyes universales son totalmente distintas, aunque también son reglas, tienen la particularidad de que no pueden romperse. En el ámbito humano puedes meterte en problemas y quizás solucionarlos con un buen abogado o con un acuerdo, pero con el universo
no hay manera de negociar ni de llegar a un trato. Las leyes universales son inalterables y no existe forma de eludirlas. No hay acuerdo posible. Podrías contratar al mejor abogado y aún así no va a cambiar absolutamente nada. El universo es inmutable, las leyes universales son inmutables y precisamente por eso son impersonales. A diferencia de un juicio humano donde podrías culpar al jurado, a tu abogado, al juez, si el resultado no te favorece, en el universo no hay nadie a quien señalar. El universo trata a todos de la misma manera. Por eso, tanto en textos bíblicos como en escritos esotéricos, se menciona que Dios no hace acepción de personas, o en otras palabras, que no muestra favoritismos. Esto refleja la naturaleza impersonal del universo. Por eso, cuando muchos me ponéis en los comentarios que Dios es injusto, me doy cuenta de que no entendéis todavía esto que os estoy compartiendo aquí. Y por eso os digo siempre que tendríais que tomar notas y estudiar todos mis vídeos para entender profundamente y en un nivel mucho más elevado de conciencia cada vídeo que os comparto, que tiene un valor muy elevado. Bien, imagina la ley de la gravedad. Si una persona, por muy mala que fuese, se cayera de un edificio, impactaría en el suelo igual que lo haría un bebé totalmente inocente. La gravedad no se va a detener a evaluar quién merece ser salvado. De igual forma, la electricidad no se va a detener a considerar las buenas o malas acciones de una persona antes de causar un daño, ni el fuego a reflexionar sobre el mérito de alguien antes de quemar. Comprender esto a nivel esotérico es fundamental para entender lo que realmente significa Dios en un sentido profundo y trascendental. Una fuerza imparcial e impersonal que opera bajo principios inmutables. Espero que esto lo hayas anotado y remarcado como importante para no olvidarlo nunca. Dios es una fuerza impersonal e imparcial que opera bajo principios inmutables. Es una energía impersonal que vibra en la frecuencia más alta, lo que se refiere a lo más elevado. Otra manera de entender esta energía impersonal es como la conciencia misma, que es la base de toda realidad. Con la ley del mentalismo voy a compartirte cómo la conciencia da forma a todo lo que existe. Sin embargo, es importante aclarar que las leyes universales no funcionan bajo favoritismos, no hay trato especial. El universo es inmutable e impersonal y sus leyes son inquebrantables. Todo nuestro sufrimiento surge de nuestra incapacidad para alinearnos con estas leyes universales. Anótalo. El sufrimiento humano nace cuando nos resistimos a las leyes universales. Al hacerlo nos oponemos a la esencia misma de la divinidad y al enfrentarnos a esa energía superior generamos un conflicto interno que inevitablemente se manifiesta como conflicto externo. Porque el mundo es un espejo que nos refleja nuestro mundo interno. La clave es alinearse directamente con estas leyes. Ahora, es posible que pienses en conceptos como la ley de la atracción o la ley de la asunción, pero estas son interpretaciones humanas de los principios herméticos. No es que el universo haya creado una ley de la asunción, simplemente son maneras humanas de comprender los 7 principios herméticos que vamos a explorar. Déjame compartirte primero un breve contexto histórico. Estos principios herméticos se remontan a una figura conocida bajo distintos nombres a lo largo de la historia y de las culturas. Thoth en Egipto, Mercurio en Roma, Hermes en Grecia, Kukulcán en la cultura maya, Enoch en la Biblia y el profeta Idris en el Corán, por ejemplo. Esta entidad, según se cuenta, se había reencarnado en diversas culturas y podría incluso tener un origen de una civilización más avanzada. Pero bueno, no quiero meterme en teorías esotéricas ni nada de eso, quiero que te lleves mucho valor para aplicar en este vídeo. Entonces, la primera ley que vamos a abordar es la ley del mentalismo, cuyo principio fundamental se expresa en el axioma el todo es mente, la mente es todo. Esta es una idea clave y también es la base de la filosofía hermética, conocida por muchos como el Kybalión. Por favor, es importante que si no tomas notas cuando ves mis vídeos, tomes un papel y un boli para tomar notas, porque de lo contrario, si no interiorizas toda esta información que te digo aquí, nada te va a funcionar. Ya sabes que no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para entrenarte. Es importante para que no te dejes distraer con trucos o métodos que se hacen virales en redes sociales, como el método 369, escribir afirmaciones con un boli de tinta azul o crear un tablero de visión perfecto usando Pinterest, que seguramente lo has hecho. Estas cosas son solo distracciones y mientras percibas estos objetos brillantes, estarás olvidando el objeto más importante y brillante del universo, tú mismo.
Yo, personalmente, hace bastante tiempo que me deshice de mi tablero de visión. Lo único que hacía era hacerme creer que yo tenía que conseguir todo eso para llegar a sentirme alguien. Y no, no hay objetivo más importante que yo mismo. Y esto es algo que tienes que reconocer en ti también. Así que enfoquémonos en los principios esenciales. Los principios herméticos no son algo externo a ti, están en tu interior. Como dijo Jesús en el Evangelio de Tomás, el reino de los cielos está dentro y fuera de ti. El universo reside tanto dentro como fuera de nosotros, y estos conceptos nos conectan profundamente. Es hora de dejar de pensar como individuos limitados y empezar a vernos como el universo mismo. Por eso en otros vídeos ya te he dicho que tienes que dejar de pensar como un ser humano y tienes que pensar como un Dios. Ahora bien, el axioma el todo es mente, la mente es todo, es fundamental. ¿Qué significa esto? Los herméticos creen que la forma más acertada de concebir a Dios es como el todo, porque Dios engloba absolutamente todo en nuestra realidad. Cada aspecto de la existencia, bueno o malo, Dios está más allá de la ley de la polaridad. Otro principio que también exploraremos. Pues bien, el todo se percibe como algo mental y nosotros existimos dentro de la mente de Dios. Quizá resulte difícil comprender este concepto, pero piensa en ello de la siguiente manera. Peter Parker, el personaje de Spider-Man, primero existió en la mente de Stan Lee. Pues bien, Peter Parker tenía un tío, Ben, una historia, una personalidad y un mundo propio. Todo eso formaba parte de la mente de su creador, Stan Lee. De la misma forma, todos existimos en la mente de Dios, lo cual implica que nuestro universo es en esencia un universo mental. Así, el axioma nos dice que el todo es mente, o Dios es mente, y nuestro universo también es una manifestación mental de esa realidad superior. A medida que avancemos, exploraremos más a fondo cómo esta idea afecta a nuestra comprensión del universo. Lo que necesitas comprender es que el todo o Dios es mente, y la mente lo abarca todo. Cuando hablamos del todo nos referimos a todo lo que existe en nuestra realidad. Por ejemplo, tu móvil, mi cámara, los coches, las personas, las sombras, absolutamente todo lo que existe en este plano tridimensional es una manifestación de la mente. Otra manera de decir mente es conciencia, y podríamos también decir que vivimos en un mundo mental. La totalidad de nuestro mundo es en esencia mente. El todo es mente y la mente es el todo. El problema es que al mencionar la palabra mente, lo que la gente se imagina es un cerebro humano. Pero si quieres comprender todos estos conceptos, tendrás que elevarte por encima de los conceptos limitados del reino tridimensional. Permíteme explicarlo de esta manera. Vivimos en un mundo material, un plano físico en el que las cosas son tangibles y podemos interactuar con ellas. Este universo material está compuesto por partículas y materia, por lo que todo a nuestro alrededor es material y palpable. Todos estos elementos que percibimos como materia sólida también forman parte de esta realidad mental, porque en su esencia están compuestos por la misma conciencia o mente universal. Cualquier cosa que exista en esta dimensión física primero fue una creación mental en la mente de alguien. Si pensamos que nosotros existimos en la mente de Dios, de la misma manera que Spider-Man existió en la mente de Stan Lee, entonces nuestro mundo es en esencia un mundo mental. Así, antes de que cualquier cosa pueda materializarse, primero debe concebirse en la mente. Todo lo que existe en el mundo físico comenzó como una idea, una creación mental. La conciencia y el mundo son una misma entidad. Cuando se dice que el universo es mental, no solo se refiere al plano físico, sino también al espiritual. En este contexto se habla de conceptos como los egregores, que son formas de pensamiento generadas por energía mental y emocional que adquieren una vibración específica y pueden llegar a existir en el plano espiritual, como entidades energéticas sin cuerpo físico. Para visualizar esto mejor, piensa en el agua en sus distintos estados, el hielo y el vapor. La materia como el hielo es tangible, mientras que la conciencia o la mente es más etérea como el vapor. Sin embargo, ambos son manifestaciones de la misma energía. La única diferencia entre hielo y el vapor es su tasa de vibración. Cuando el agua vibra a cierta frecuencia puede solidificarse en hielo. Cuando vibra más rápido se convierte en vapor. Así, materia y conciencia son como dos formas de la misma energía, diferenciadas solo por su vibración. Por eso, en varios vídeos te he dicho que la realidad no está separada de la conciencia que observa a la materia.
Los experimentos en física cuántica, como el efecto del observador, nos muestran que la conciencia puede influir en el comportamiento de las partículas, lo cual sugiere que nuestra mente y la materia están interconectadas. Ambas están hechas de la misma energía y lo único que las distingue es su frecuencia de vibración. Esta energía es lo que los herméticos llaman el todo, el mismo principio en acción, desde el hielo hasta el vapor, siendo la vibración la única diferencia. Lo que esto significa, y quiero que lo anotes, es que el mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación solidificada. Apunta esta frase y asegúrate de dejar tus notas en los comentarios, como siempre te digo. El mundo que habitamos es un mundo de imaginación solidificada, en el que, de la misma forma que puedes tocar el hielo pero no el vapor, cuando la vibración de la conciencia se reduce, ésta se transforma en materia, algo tangible. ¿Y cómo se hace esto, Álvaro? Enfocando tu atención durante el tiempo suficiente y la energía suficiente para que se produzca un colapso de onda, que es lo que pasa cuando pones una lupa concentrando los rayos del sol para quemar una hoja. Entonces, cuando ajustas la frecuencia de la conciencia, esta se materializa en formas físicas que puedes experimentar. En resumen, vivimos en un mundo en el que la imaginación toma forma y se convierte en realidad sólida. Vivimos en un mundo de imaginación solidificada, una conciencia que ha tomado forma tangible. Cuando los herméticos afirman de que el universo es mental, lo dicen de forma literal. Por ejemplo, al sostener un bolígrafo en la mano, es también imaginación hecha tangible. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que puedas tocar y ver ahora mismo ahí donde estás tú. Todas esas cosas son expresiones de una conciencia que ha cristalizado en forma material. Es importante empezar a percibir las cosas de esta forma, porque una vez que comprendes que todo lo que ves es un estado específico de conciencia materializado, empiezas a darte cuenta de que el mundo es, en realidad, moldeable. Lo que nos han enseñado sobre la realidad como algo fijo y concreto no es exactamente así. Incluso en el plano físico, si miras con un microscopio potente, verías que las partículas que forman cualquier objeto están en constante movimiento. Esto implica que no pueden ser realmente reales si entendemos lo real como algo inmutable. Esto se entiende muy bien con la ley del ritmo, otro principio hermético que trataremos en otro momento. Pero lo importante aquí es que el mundo que experimentamos es imaginación solidificada. Mucha gente habla de que la mente está sobre la materia, pero la verdad es que la mente y la materia son una sola cosa. No puedes estar por encima de la materia, porque al final tú eres tanto materia como mente. La mente y la materia son solo una cosa, y esto abre una poderosa línea de pensamiento, que es que si comprendes que el mundo es materia, naturalmente querrás modificar ese mundo. Sin embargo, la mayoría de las personas intentan cambiar la materia actuando directamente sobre la materia, lo cual carece de sentido profundo. Si deseas realmente cambiar el entorno material o el mundo en el que vives, primero debes entender su origen o su causa. La materia no es más que una manifestación, un efecto de la conciencia en una vibración específica. Por lo tanto, si logras alterar tu estado de conciencia, puedes influir en lo que ocurre en el plano físico-material. ¿Crees que eso tiene sentido? Bien. Como te mencioné antes, deberías empezar a ver el mundo como un mundo mental, lo cual es completamente diferente a la visión que nos han inculcado desde pequeñitos. Desde pequeño la sociedad nos enseña a ver el mundo como algo exclusivamente físico, condicionándonos a pensar que cualquier cambio debe ser de naturaleza física. Sin embargo, si el universo es mental, entonces para modificar nuestro entorno debemos empezar por cambiar nuestra mente. Este es el proceso fundamental de todo lo que comparto en mi canal. Como siempre digo, la espiritualidad sin la capacidad de influir en tu realidad es vanidad. La verdadera maestría espiritual radica en la capacidad de controlar tu propia realidad, porque el proceso de transformar tu entorno comienza con el cambio de tu conciencia. Cada vez que alguien llega a mí con una alteración emocional y le enseño a elevar su nivel de conciencia, es decir, cuando ordenamos su estado interno, su mundo interno, se ordena como por arte de magia su mundo externo. Pero no es magia, es el poder de tu conciencia. Por cierto, si quieres ser el siguiente caso de éxito entre mis alumnos y aprender a manifestar tu realidad deseada, te dejo en la descripción del vídeo mi correo electrónico para que me contactes. Genial.
Lo interesante de la perspectiva hermética es que consideran al universo como algo mental, y esto tiene un sentido muy profundo. Si aceptamos el axioma de que el universo es mental, implica que cada persona vive en un universo único. Con 8.000 millones de personas en el planeta, habría 8.000 millones de universos, ya que cada uno tiene su propio estado mental y de conciencia. No compartimos exactamente el mismo estado de conciencia ni estamos en la misma frecuencia. Cada mente vibra de manera única. Esto significa que debido a nuestras diferencias de conciencia, cada persona habita en su propio universo, modelado por su estado mental. Lo que percibes como tu mundo y tu realidad es en realidad una creación única de tu propia mente y de tu propio estado de conciencia. Por eso, aunque muchas personas experimenten el mismo evento, cada una puede tener una interpretación o versión distinta de lo que ocurrió. Todos estamos experimentando diferentes versiones de la realidad en función de nuestras frecuencias y estados de conciencia. Y es por eso que no puedes pedir que las demás personas comprendan tu visión del mundo, porque las personas te comprenderán hasta donde llegue su frecuencia vibratoria. Ya en otros vídeos te he dicho que tienes que ver a las personas como frecuencias y no como personas, ya que dependiendo de su nivel de conciencia te comprenderán o no. Por lo tanto, tu frecuencia de conciencia te sitúa en un universo particular, que es distinto al de los demás. Así que cuando hablamos de un universo mental, estamos hablando de un universo donde cada individuo habita un mundo creado por su mente y percepción. Por eso, cuando aceptas que el mundo está siendo interpretado por cada conciencia, no vuelves a juzgar a nadie, a criticar, ni vuelves a ver el mundo de la misma manera. Tu percepción es tu proyección y el mundo solo está haciendo su función, que es reflejarte tu nivel de conciencia. Esto significa que según las creencias mentales que cada persona sostiene, cada uno se sitúa en un universo en particular. Esto nos lleva a un punto importante. El universo es mental, o el principio del mentalismo, lo que implica que eres quien establece las leyes de tu realidad. Por eso yo te digo muchas veces que la realidad es un juego y tú pones las reglas. Es crucial entender esto, ya que la realidad que experimentas depende exclusivamente de tu estado de conciencia y, en un nivel más profundo, de tus creencias. Estas creencias no son más que ideas emocionalmente cargadas y aceptadas como ciertas. Si quieres identificar cuáles son tus creencias, una forma sencilla es preguntarte qué es lo que consideras verdadero acerca del mundo. Lo que consideras verdad no es necesariamente absoluto. Como dice la filosofía hermética, todas las verdades son medias verdades, ya que no existe una verdad universal. Solo existe aquello que tu mente subconsciente acepta como verdadero. Por sus frutos los conoceréis, se dice en la Biblia. Solo mira al mundo y lo que veas, esas son tus creencias. Es importante recordar que la mente subconsciente no acepta solo lo que se repite. Aunque la repetición es uno de sus lenguajes, el lenguaje más profundo y poderoso de la mente subconsciente es la emoción. Las ideas que están cargadas de emoción y son aceptadas profundamente se convierten en creencias, se almacenan en la mente subconsciente y se manifiestan en tu realidad. Este proceso es la clave para comprender que eres quien establece las reglas de tu mundo. Entonces, como mencioné antes, cada uno de nosotros vive en su propio universo, un universo moldeado por las creencias que sostiene, que no son más que verdades que ha aceptado. Sin embargo, lo que aceptamos como verdad no es más que una creencia. No existe una verdad absoluta en la realidad, excepto lo que la mente subconsciente acepta como verdadero. Anota esto. En el fondo, en la realidad no hay verdades universales. Lo que vemos como verdad son en realidad ideas que llevan una máscara de verdad, que en esencia no son más que creencias emocionalmente cargadas y aceptadas por la mente. Si deseas incorporar una nueva creencia en tu mente, debes cargarla con tanta emoción que desplace una creencia previa y tome su lugar. Estas creencias son simplemente ideas que hemos aceptado, como te he dicho antes. Dado que tu universo refleja directamente tu estado interno, debes entender que tu realidad no es más que un conjunto de verdades construidas sobre creencias y estas, a su vez, sobre ideas. Aquí es donde debemos empezar a trabajar con nuestras creencias y con nuestras ideas. Recuerda que tú creas tus propias leyes y reglas, y esto es como un juego de ajedrez a nivel multidimensional, un ajedrez metafísico. Piensa en esto. ¿Por qué alguien necesitaría someterte o controlarte directamente si puede simplemente infundirte ideas de autolimitación y autoesclavitud? Ideas que, al aceptarles como verdades,
y cargarlas emocionalmente se incrustan en tu mente subconsciente, donde luego se proyectan y manifiestan en tu vida como realidades. La mente subconsciente es el lugar de nacimiento de tu realidad, en donde se gesta a nivel energético tu realidad, como un niño en el vientre de una madre. Ten esto muy claro, si las leyes y creencias que tienes sobre tu vida no te benefician, entonces solo están ahí para limitarte. Si comprendes esto a un nivel más profundo, implica cuestionarte, ¿cuántas leyes has creado para ti mismo? Aquí hemos perdido de vista algo que llamo el privilegio divino. Este concepto está inspirado en el mensaje esotérico de Mateo, donde Jesús dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que Jesús nos recuerda es que como expresiones físicas de la mente de Dios, somos manifestaciones del Creador. Desde el principio existimos en la mente divina, lo que significa que somos expresiones físicas de sus creaciones mentales. Al entender esto, reconocemos que poseemos un privilegio divino. Este privilegio significa que cuando actuamos desde nuestra verdadera identidad divina, somos capaces de superar cualquier obstáculo, condiciones adversas o incluso fracasos y desafíos y desgracias. Sin embargo, renunciamos a este poder cuando nos alineamos con el privilegio mundano, que nos impone limitaciones y leyes destructivas. Tienes que dejar de pensar como un humano y empezar a pensar como un Dios. Esto implica empezar a decirte ante cualquier circunstancia o situación, yo estoy por encima de esta situación o conflicto, yo soy un Dios. Y no porque te sientas más que nada ni nadie, sino porque realmente lo estás. Te voy a compartir un ejemplo personal. Al crecer, debido a la experiencia y el contexto de mis padres, me daban consejos para protegerme. Me advirtieron que tendría que esforzarme el doble que una persona con dinero, que tendría que estudiar una carrera para tener algo y ser reconocido, porque el mundo no siempre me daría oportunidades con facilidad. A nivel humano y social, estos consejos tienen su razón y pueden ser bien intencionados. Sin embargo, a nivel metafísico, esas ideas se convirtieron en creencias profundas para mí, o reglas de vida, que también le llamo yo, y que establecieron leyes en mi mente, que tenía que trabajar el doble que otras personas para alcanzar mis metas. Creé una regla para mí mismo, no conseguiría resultados hasta que trabajara el doble de duro que los demás. Esto se convirtió en una ley en mi mente, en la que el mundo parecía estar en mi contra, dispuesto a verme fracasar. Así, al salir al mundo, vivía en un universo en el que sentía todo estaba en mi contra y que había obstáculos constantemente. Pues bien, puedes aplicar este ejemplo a cualquier aspecto en tu vida. Por ejemplo, piensa en una mujer que cree que va a tener dificultades en el ámbito laboral solo por ser mujer. O incluso hombres que piensan que por ser bajitos no van a conseguir conocer a mujeres porque los rechazarán. Entonces, ¿con qué frecuencia creamos leyes internas que en realidad están en conflicto directo con lo que deseamos para nuestras vidas? Esto es algo fundamental que debes comprender, porque lo peligroso de estas autolimitaciones es que, al ser el universo de naturaleza mental, nuestra arquitectura mental se refleja en nuestra realidad física. Es como si tu mente fuera el plano a través del cual el universo construye, organiza y estructura tu vida. Anota esto en tu libreta. Tu realidad exterior es un reflejo de tu mundo interior. Comparte también esta nota en los comentarios también para los demás y para reafirmarlo en ti. Para visualizarlo mejor, piensa en tu mente como si fuera la despensa de una casa. Solo puedes cocinar con los ingredientes que hay en esa despensa. Si está llena de pensamientos y creencias negativas, eso es lo que terminarás manifestando en tu realidad. Por eso, entender que el universo es mental y que el todo es mente y la mente es todo, nos lleva a mirar primero dentro de nosotros mismos. Como decía Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Primero, necesitas dirigir tu atención hacia tu mente y trabajar en cambiarla. Al igual que en la naturaleza, donde obtienes plátanos si plantas semillas de plátano, en la vida obtienes aquello en lo que siembras tus pensamientos. Nunca verás crecer una naranja de una semilla de plátano, imposible. Esta es una observación muy sencilla en la naturaleza, que es un reflejo de las leyes superiores del universo. Lo mismo aplica cuando deseas reorganizar tu universo. Lo primero que debes examinar son las creencias o verdades que has aceptado, ya que son la base de todo lo que manifiestas. Piensa en el ejemplo de las recesiones económicas de un país.
Cuando se presenta, muchos se convencen de que están destinados a enfrentar dificultades, y esa creencia arraigada influye en sus resultados. Esta predisposición mental actúa como una profecía autocumplida, manifestándose en la vida de aquellos que la aceptan como verdad. El universo, siendo mental, se moldea a través de la conciencia de cada individuo. Así que el estado de conciencia en el que te encuentras determina el tipo de realidad que experimentas. Es como atravesar una puerta hacia un mundo distinto, un equivalente mental que refleja tu estado interno. Este equivalente mental se basa en lo que reside en tu mente subconsciente, aquello que está cargado emocionalmente y que has aceptado como verdadero. Sin embargo, no existen verdades absolutas en realidad, solo los que la mente subconsciente asume como tal. Por lo tanto, lo que consideras verdad no es más que una idea con una máscara de certeza, y esa idea puedes optar por aceptarla o rechazarla. Eso es, en esencia, el principio del mentalismo. Y si todavía no sabes cómo hacer todo esto que te cuento en mis vídeos y quieres que sea yo el que te acompañe en este proceso de transformación, puedes ponerte en contacto conmigo a través de los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo y de mi correo electrónico. Ya he ayudado a miles de personas a través de mis vídeos y de mis mentorías privadas a manifestar, tener control mental, elevar su vibración y transformar su realidad. Si tú quieres ser la siguiente, no dudes en contactarme. Así que, si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos 3 amigos. ¿Sabes por qué, no? Exacto, porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro, ¿verdad? Entonces, conviértete tú en ese amigo o en esa amiga. Déjame saber en la parte de los comentarios todas las notas que has tomado durante el vídeo y así compartirlas con los demás. Como te digo siempre, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.